deducción discapacitados. A ver, vamos a suponer que en el año hemos pagado 50.000 de honorar, en este caso es planilla para discapacitados, y que estamos en el factor de la proporción de discapacitados sobre el total de empleados, 30%, eso nos da una deducción de un 50%. Entonces el caso sería 25.000 soles. Bien. Todos se ubican en esa deducción. Si usted contrata discapacitados y el número de discapacitados entre el total del número de empleados que usted tiene no supera el 30%, pero sí supera el 0%, el Estado le da una deducción del 50% de lo que usted le ha pagado a los discapacitados. Vamos a suponer que le hemos pagado en el año 50.000 soles a discapacitados, usted tiene una deducción de 25.000 soles. Pregunta, ¿eso es un gasto o no es un gasto para efectos contables, para efectos financieros? ¿Cómo que va a ser un gasto? ¿Le ha salido a usted los 25.000 soles? ¿Qué cosa es? Es un número, es aire. Aire que el Estado me dice, puedes hacerlo deducible. Es un beneficio, ¿se entiende? Entonces no está dentro de la estructura financiera, o lo ven arriba. ¿Lo ven dentro de ventas? No. ¿Dentro de costos? Tampoco. ¿Dentro de la utilidad bruta? No. Oye, podría estar entre gastos y costos, ¿pero qué? El pago de los discapacitados, pero no la deducción. ¿Correcto? La deducción no. ¿Estamos claros? La deducción es un número, es un tema de beneficio tributario, ¿ok? Por norma. Pregunta, ¿es un gasto? No. ¿Afecta estados de resultados? Tampoco. Si no es un gasto, no afecta estados de resultados. Pregunta, ¿afecta la determinación del impuesto a la renta? Sí, ahí sí, ¿no? ¿Por qué vía? ¿Adición o deducción? Deducción. Entonces, ese es el tema que debemos ahorita, en este momento, ¿no? En este momento, lo que nos toca saber es si lo que está contabilizado es deducción o adición, y si no está contabilizado, si es que tengo yo una deducción. En este caso, no está contabilizado. ¿Se entiende? Pero es una deducción. Muy bien. ¿De tipo temporal o permanente? ¿Me la van a pedir alguna vez? No, por lo tanto es permanente. Ok. Muy bien. A ver, otra más. Veamos. Tenemos un tema de leasing. A ver, camioneta que se compra por 100.000 soles. ¿Todos ahí? ¿Se ubican? Camioneta que se compra por 100.000 soles. Camioneta que vía leasing se contrata 2 años. El tema excepcional lo hacemos general y nosotros decimos, bueno, vamos a utilizar la depreciación acelerada de la camioneta. ¿Cuál será la depreciación entre comillas o el deducible tributario vinculado a la depreciación respecto a esta camioneta? ¿Cuál sería el importe? Sígame, sígame, yo sé que esta hora es complicada, pero compramos una camioneta, la compramos en leasing y nos cuesta 100.000 soles. Ese es el costo de la camioneta, ¿ok? Veamos. Yo voy a utilizar la deducción acelerada o la depreciación acelerada, entre comillas, de esta camioneta para efectos fiscales, o sea, para el pago de impuestos. ¿Cuál es el deducible tributario vinculado a ese importe? Si es 2 años, ¿cuánto es? 50.000. Pregunta, ¿eso va a la contabilidad? No, lo absoluto, es papel de trabajo. Pregunta, ¿qué va a la contabilidad? La depreciación desde el ángulo financiero bajo NIC 16. Vamos a suponer que sobre NIC 16 la depreciación de esa camioneta del año 2018 fue 15.000 soles. ¿Todos de ahí? 15.000 soles fue la depreciación. Pregunta, ¿cuál es el importe de gasto contable que afecta el estado de resultados? 15.000. Pero ¿cuál es el deducible tributario? Si utilizo el beneficio, será 50. Pero si he contabilizado 15 y me permiten deducir 50, ¿cómo debo hacerlo? Vía DJ, una deducción. Pregunta, ¿cuánto sería la deducción? Muy bien, deducción por depreciación. Pregunta, ¿es un gasto o es un ingreso? Pregunta, ¿es un gasto o es un ingreso esa deducción? No es ni gasto ni ingreso, es un número, es una deducción. Por lo tanto, no es gasto, es deducción. Es beneficio tributario, ¿correcto? Sí. Norma de beneficio tributario que me permite disminuir la base imponible para la determinación del impuesto a la renta corriente. Por eso es importante saber que en adiciones y deducciones podrían haber importes vinculados a gastos o ingresos, como podrían haber importes por norma, por ley, que me dicen adiciona o deduce.
temporal o permanente. Por ejemplo, esta deducción de discapacitados es una deducción de tipo permanente, pero la depreciación, vamos a suponer que acá tenemos 35.000 de deducción. ¿Cuánto tenemos? ¿Es adición o deducción? Deducción. ¿Temporal o permanente? Temporal. Mire, este es todo el tema que debemos hacer. ¿A alguien se le ocurre algo de lo que tienen en sus reparos de día a día? ¿Ah? Gastos recreativos, gastos de representación. Todos aquellos gastos que sean limitados hasta el límite son deducibles. En la medida que sean causales, por supuesto, ¿no? Y que sean reales también. Por encima del límite son no deducibles. Esos son los gastos limitados. Vamos a poner un gasto limitado. Vamos a poner exceso de gastos de representación. Gastos de representación. Gastos de representación. Estamos hablando del exceso, que supera el límite. Vamos a suponer que sean 20.000 soles. Pregunta, ¿adición o deducción? Adición, muy bien, adición. ¿Temporal o permanente? Permanente. Ya está. Mire, hasta ahí nosotros tenemos 2, 4, 5. 5 elementos adicionales que me van a permitir calcular la base imponible, o la renta neta imponible, o la utilidad tributaria, como quieran llamarle, que sigue siendo un número, ¿no? Eso es un papel de trabajo. Bien. Y respecto a ello, lo que nosotros vamos a calcular primero en el PDT, que es la casilla 113. ¿Y cómo se calcula la casilla 113? Con la utilidad contable más las adiciones. Veamos. Menos las deducciones. Vamos a ponerle un menos acá para que sepamos que es una deducción. Y acá un menos. ¿Todos ahí? Entonces, ¿cuál es la renta neta imponible? Sumamos. $1.090.000, y por la tasa del impuesto del 29.5 me sale 321.500. ¿Hasta ahí me siguen todos? Veamos. Nuevamente, arrancamos con la utilidad contable y hemos dicho que esto solo es posible con el cumplimiento de las normas contables. ¿Clarísimos? Después de ello viene el cálculo de la renta neta imponible, que no es otra cosa que un número, ¿sí? Un número que nos va a permitir saber cuál es el impuesto a la renta corriente a pagarle por Estado. Y podrían haber en estas 5, por decir, no sé, se me ocurre 100 adiciones temporales, 20 adiciones permanentes, 100 deducciones temporales, 50 deducciones permanentes. Y ahí viene el trabajo que nos decía Freddy, pues, ¿no? De repente el consultor financiero viene a hacer sus temporales y se demora 15 días. Y el tributario ahí tiene medio año viendo sus adiciones y deducciones. Y todavía no llega hoy, pero el empresario quiere saber cuál es su 59 hoy. Y usted, bajo la metodología que nos ha enseñado temprano Freddy, en 5 minutos y con una calculadora de cambista, como él lo dice, lo puede hacer. No necesita ni de uno ni del otro. Por lo menos el número va a llegar. ¿Cómo se hace? Ah, no sé cómo se hace, pero la cifra es esa. ¿Correcto? ¿Podemos llegar? Sí, podemos llegar. Veamos. ¿Qué hemos puesto acá? Intereses fuera de plazo. ¿Gasto contable? Sí. ¿Afecta resultados? Sí. ¿Adición? Sí. ¿Temporal o permanente? Permanente. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Vacaciones. Perfecto. ¿Es un gasto que afecta resultados? Sí. Oye, si no se ha pagado hasta el vencimiento de la EJ por ser una renta de quinta categoría, vamos a generar una adición. ¿De qué tipo es? ¿Temporal o permanente? Temporal, porque cuando se pague será deducible. Y recuerden ustedes que las diferencias temporales van a generarme un registro contable adicional para la determinación del impuesto a la renta. Entonces lo marcamos con amarillo y digo temporal. Deducción de discapacitados. Si cumplo la norma me da una deducción adicional para efectos fiscales para determinar el impuesto a la renta. ¿verdad? Norma de beneficio. Yo contrato discapacitados y ahí tengo un deducible de 25.000. ¿Es un gasto contable? No. ¿No afecta mis resultados? No. ¿Qué afecta? La determinación del impuesto a la renta. Por lo tanto, va a ser una deducción. No significa que sea gasto, es deducción. ¿Sí? ¿Correcto? Esa deducción es de tipo temporal o permanente. Permanente, porque una vez que lo deduzco nunca más me van a pedir que lo devuelva. Entonces no genera ningún asiento contable. Veamos. Siguiente. Depreciación. La depreciación acelerada que tenemos acá vinculado a la compra de una camioneta en 100.000, que se ha comprado en leasing por 2 años, cuya registro contable de la depreciación bajo NIC 16 es 15.000 soles.
Correcto. Pero por la compra en 100.000 y por el contrato de leasing a 2 años, yo puedo deducir 50.000. Si ya registré 15, lo que tengo que hacer vía de cuota es deducir 35. Deduzco los 35. ¿Es un gasto contable? No. ¿Es un ingreso? Menos. Pero es una deducción por norma de beneficio. Por lo tanto, me permite pagar menos impuestos hoy, pero tendré que pagarlos en el futuro, que me genera una deducción de tipo temporal. Y como es temporal que tengo, me va a generar registro contable con la cuenta de la clase 8. Y los gastos de representación es cualquier gasto limitado, entiéndase, planilla de movilidad, gastos de representación, gastos recreativos y cualquier otro gasto tributario o otro gasto contable que tenga un límite tributario, que diga hasta aquí nomás pasas, por ejemplo, en el caso de viáticos, ¿no? Todo exceso va a ser un gasto, por supuesto que sí. ¿Disminuye la utilidad contable? Sí, pero para efectos fiscales no será deducible. ¿Qué hace? Se adiciona. ¿De tipo temporal o permanente? Permanente. Con eso vamos a decir que tenemos entre adiciones y deducciones 50 adiciones y deducciones. Perfecto. Ahora, ¿qué queda? Calcular primero el impuesto de la renta. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el impuesto de la renta? Tenemos el millón, sumamos la adición de 10.000, sumamos la adición de las vacaciones 120.000, restamos la deducción de discapacitados, restamos la deducción temporal de la depreciación, sumamos los gastos de representación que no son deducibles y llego a tener una renta neta imponible, que no termina siendo otra cosa que un número, mal llamada utilidad tributaria, y cual su nombre técnico es renta neta imponible, ¿cierto? ¿Y cuál es ese importe? ¿Todos ahí me siguen? Vamos a sumar, vamos a verificar. 1.090.000. ¿Qué significa 1.090.000? Es la base o es el número que me va a permitir calcular el impuesto a la renta corriente, el impuesto a la renta que yo tengo que pagarle a SUNAT este año, ¿ok? Le aplico la tasa del 29.5, que es la tasa vigente, la tasa legal, y nos sale un impuesto a la renta de 321.550. ¿Qué es eso? El impuesto a la renta corriente. El impuesto a la renta que va en la casilla 113, en la casilla o la pestaña donde dice cálculo de el impuesto a la renta. Más aún, este es el importe que me permite a mí dividirlo sobre los ingresos netos y me da el factor. Este es el importe, el de la casilla 113. Cuando estamos hablando del factor de pago a cuenta, ¿sí?, que se calcula también de manera automática, ¿sí?, este es el importe que va a tomar. ¿Cuánto? 321.250. No se me duerman, no se me duerman. ¿Sí? ¿Todos ahí? Codazo para el que está durmiendo. ¿Bien? ¿Estamos bien? Listo. Ahora, ¿qué sigue? El error que no debemos cometer es llevar este 113 a la casilla 490. Ese es un error común, constante. Ya sabemos hoy, alerta, no debemos llevar ese importe de la casilla 113 a la 490 porque vamos a valorar nuestra presentación del estado financiero. Ojo, que el impuesto a la renta corriente va a estar bien determinado, SUNAT no le va a hacer nada. Lo que usted va a valorar es la expresión o la estructura del estado financiero, la presentación del estado financiero como tal, porque si no pone el diferido va a generar una 59 errada, una 59 con error. ¿Cómo vamos a contabilizar? Arrancamos contabilizando. Impuesto a la renta corriente, ¿cuánto sería? 88 a la 40. ¿Qué significa eso? SUNAT, yo te debo por impuesto a la renta corriente bajo las normas de la ley del impuesto a la renta 321.550 que este año te voy a pagar. ¿Todos claros ahí? Ese es el impuesto a la renta corriente. Perfecto. Veamos. Y de ahí tenemos una adición. Y acá debemos tener claro que todas las adiciones de tipo temporal que me van a generar, ¿un mayor pago de impuestos o un menor pago de impuestos? Un mayor pago de impuestos. Pero si yo pago esos impuestos y no debí pagarlos, ¿me genera a mí un activo o un pasivo? Me genera un activo por impuesto a la renta. Y el asiento contable es 1. 37 al 88. ¿De cuánto? De la adición temporal, que son los 120.000, ¿sí?, por el 0.295. ¿Ok? Listo, 35.400. ¿De qué es esos 35.400? De repente, para poderlo visualizar bien, vamos a poner amarillo. Esta es una adición de tipo temporal. Y vamos a ponerle otro color para que sepa de dónde viene el otro. Vamos a ponerle el color verde, que es en este caso una deducción de tipo temporal. Vamos, veamos. En la deducción de tipo temporal, ¿qué tenemos?
tenemos una depreciación acelerada que a mí me hace que esa depreciación acelerada lo deduzca. Al deducirlo, ¿pago más o menos impuesto? Pago menos impuesto por ley, pero ¿pago menos impuesto y no lo devuelvo o lo voy a devolver? Lo voy a devolver, por lo tanto es una deducción de tipo temporal. Y la deducción de tipo temporal dice, Estado, te debo un impuesto porque tú me has permitido que en realidad no te pague hoy, pero que te pague en un futuro, ¿no? Por 0.295. Vamos a ponerle un signo menos para que calce. Bien, ¿de cuánto es esto? Mira, la deducción, ojo, la deducción es de 35.000 soles. Pero esa deducción de 35.000 soles hace que yo pague menos impuesto, ¿por cuánto? Por 10.325. ¿Y eso qué está diciendo? Miren, vamos a poner los verdes. Los verdes dicen, para que se pueda tenerse sentido, es el primero de ellos, el primer verde dice, Estado, yo te debo. ¿Claro? ¿Cuánto debes? 321.500. ¿Por qué concepto debes? Por la determinación del impuesto a la renta corriente bajo normas tributarias, bajo la ley del impuesto a la renta. ¿Clarísimo? Bien. Y después dices, Estado, tú me debes. ¿Cuánto me debes? 35.400. Entre comillas me debes, ¿no? Porque dices, si me debes, págame. No, te van a devolver vía reversión del activo diferido. Cuando tú dices acá, Estado me debes, significa que el Estado te debe 35.400, entre comillas, la deuda, ¿no? Me has hecho pagar el 29.5 de más de 120.000, que representan 35.400. Te he pagado de más. Entonces tú me debes. Y de ahí me han dicho, oye, por la depreciación acelerada, no me pagues hoy, me pagas mañana. No me pagues este año 2018, me pagas más adelante. Ah, ok. Entonces registramos un pasivo diferido que es el 29.5, ¿sí?, de los 35.000 y que suma 10.325. Entonces, bajo ese esquema que tenemos, Estado, yo te debo 321.550 por impuesto de la renta corriente. Estado, tú me debes 35.400 porque no me dejaste deducir unas vacaciones que había registrado como un gasto contable, pero como no he cumplido digamos, el requisito pago de esta renta de quinta categoría, no lo puedo deducir hoy. Pero es temporal. En el momento que yo realice el pago, ¿sí?, que será el próximo ejercicio, o después del vencimiento de la DJ, podría hacerlo deducible. ¿Correcto? Y en el último caso es, Estado, tú de acuerdo con tu decreto legislativo 299, me dices que no te pague impuesto por hoy y que te lo pague mañana, o que te lo pague el próximo año. Bien, yo soy un consultor que busca diferir el pago de impuestos porque eso beneficia financieramente en poder utilizar ese dinero, y se están quedando en la empresa 10.325 soles que no se pagan este año, 2018, pero que podrán pagarse en 2019, 20 en adelante. Por lo tanto, generas un pasivo diferido por impuesto a la renta. Entonces, tenemos dos deudas. La deuda 1 es el Estado, del impuesto a la renta corriente, y la deuda 2 del pasivo diferido vinculado a la depreciación acelerada. Pero también tenemos algo por cobrarle, ¿sí?, al Estado, entre comillas por cobrarle, ¿sí?, de 35.400 respecto a una adición de vacaciones que en realidad me hicieron pagar impuestos de más porque no cumplía el requisito tributario. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo eso? Que yo le debo 2 al Estado y el Estado me debe 1. Y hacemos una compensación, que eso es otra cosa que la mayorización de la cuenta 88. Yo te debo, tú me debes, yo te debo. Sumen los dos verdes y resten el amarillo. ¿Cuál es la cuenta 88? A ver, sumemos los dos verdes. 88, 321.550 más 10.325, ¿cuánto es? 331. Y restamos el amarillo. Si quieren verse, suman los dos 88 y restan el amarillo. Y esa es la mayorización de la cuenta 88. ¿Y cuánto nos da la cuenta 88 mayorizada? 296.475. ¿Y qué cosa es eso? La casilla 490, la que va en el estado de resultados, en el mismo PDD. Como verán, producto de las diferencias temporales, el importe de la casilla 113, que es 321.500, es distinto al importe de la casilla 490.
¿Cuál es el importe de la casilla 490? En realidad, el gasto por impuesto a la renta por 226.475. Oye, pero ¿yo cuánto he pagado? 321.550. O sea, he pagado más de lo que corresponde. ¿En cuánto es eso la diferencia? Veamos. Yo he pagado más en 25.075. A ver, veamos. F2. Oh, perdón. Vamos a ver. Ahí está. 321.550 menos 296. ¿En cuánto he pagado más? 25.075. Y vamos a ver, ¿y dónde es eso? Esa es la diferencia de las temporales. A ver, en las temporales, ¿cuánto he pagado de más? 35. ¿Cuánto he pagado de menos? 10.325. Resten las temporales. Temporal activo menos la temporal de pasivo. Y ahí está. 25.075. ¿Se entiende? ¿Seguro? Esa es la idea. El elemento fundamental aquí, y creo que yo el más importante de todos, es esta casilla 103. Porque si no le paga lo que le corresponde a la SUNAT, ya sabes que te va a buscar, ¿sí? Y te la va a cobrar. Y el cobro viene con multas e intereses. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora vamos a ver un último esquema para pasar al desarrollo total ya de la DJ anual en el caso práctico pues, del PDT, el mismo que tiene como cartilla. Ahora vamos a subir de nivel. Cuando hablo de subir de nivel voy a darle el esquema completo, porque seguramente, oye, si mi empresa es pequeñita, yo tengo una empresa que no tiene más de 20 trabajadores, no tengo participación de utilidad de los trabajadores. Si no tengo pérdida tributaria, todo es bonito. Pero Luis, ¿qué pasa si yo tengo participación de los trabajadores? ¿Qué pasa si tengo pérdida tributaria? La cosa se pone un poco más compleja, pero el proceso es el mismo. Vamos a ver el proceso con participación de trabajadores y en el caso que hubiera con pérdida tributaria. Bien, volvemos a copiar acá, un nivel 3, control C. Bien, borramos todo para no... Borramos acá. No, perdón, vamos a copiar el nivel 2. Okay. Ya todos vamos a copiar. ¿Todos ahí? Bien. Hasta ahí llegamos a 1 millón de utilidades. Bien, perfecto. Suponga usted que tiene trabajadores y que la participación de trabajadores que corresponde a ellos es el 10%. Entonces, cuando usted lleva la utilidad contable, lo primero que tiene que hacer es determinar la participación de los trabajadores. Vamos a borrar esta parte. Y digo, ¿y ahora cómo calculo la participación de los trabajadores? Entonces, el primer paso, que es todavía contable, no es determinación del impuesto a la renta, es calcular la participación de los trabajadores. Sí, pero yo tengo acá 1 millón de soles, ¿correcto? Y ya con eso le puedo dar su participación de los trabajadores. No, lo que pasa es que primero hay que hallar una base para la determinación de la participación de los trabajadores. ¿Y cómo hay esa base? Es idéntica, ¿correcto?, a la base que yo tendría para calcular el impuesto a la renta corriente. Es la misma, es idéntica. Sin embargo, a partir de ello, como dice, ya llego a la utilidad contable, a la firme, la que queda. Entonces, primero hay que calcular esa participación de trabajadores, que no es otra cosa que una carga social que tiene que distribuirse, ¿sí? Se tiene que distribuir como costo o como gasto. Sin embargo, en el PDT tiene una casilla. Yo creo que esa casilla podría ser modificada de tal manera que usted la llene y te diga tanto a costo, tanto a gasto de ventas, tanto a gasto de administración. Pero, bueno, la casilla es única, está ahí. Y ahorita lo que hay que es calcularla. ¿Cómo calculamos? Hacemos lo mismo. Miren, acá le vamos a poner PTU, PUT, participación de trabajadores, participación de utilidad de los trabajadores. ¿Qué hago? Yo tengo la utilidad contable, la que me bota la hoja de trabajo. Ojo, este va a la hoja de trabajo de mi software, ¿no? Nosotros trabajamos con el EJ Solution, este Cherry. La hoja de trabajo me bota 1 millón de soles. Primer paso, calcule la participación de utilidad de los trabajadores. ¿Cómo hago? Como si fuera a calcular el impuesto a la renta corriente. Entonces, ¿qué hago? Digo, la utilidad contable, ¿sí?,
más las deducciones, menos las deducciones, ya no tendría la casilla 113, sino que tendría la base imponible para la participación de utilidad de los trabajadores. Que es lo mismo, la misma cosa, ¿cierto? Pero acá le vamos a aplicar bien. Participación de los trabajadores. Este es el título. ¿Cómo lo voy a hacer? Como si fuera a calcular el gasto por impuesto a la renta. Sumo las adiciones, resto las deducciones, la depreciación, perdón, sumo las adiciones, las deducciones y tengo una base imponible. Es como si fuera la base imponible para calcular el impuesto a la renta corriente. ¿A eso qué le aplico? La tasa que corresponde. Vamos a poner 10% que corresponde a los trabajadores. $10. ¿Cuánto es eso? 1090 por 0.10. Listo. ¿Qué es eso? Eso es una cuenta 62 que va a impactar al estado de resultados, ya sea en el costo de ventas, en el gasto de ventas o en el gasto administrativo. Por lo tanto, ¿cuál será la nueva utilidad contable? Utilidad contable será igual a ¿cuánto? A la utilidad contable antes de la participación de los trabajadores menos la participación de los trabajadores. Y ya tiene ahora una nueva utilidad contable. No sé si me dejo entender hasta ahí. O sea, vamos a hacer un proceso equivalente a la determinación del impuesto a la renta, pero primero para calcular la participación de los trabajadores. Conclusión, que la participación de los trabajadores sería, entre comillas, sobre una base de orden tributario, porque así lo manda la ley. ¿Correcto? No, que no estoy de acuerdo, porque debería ser sobre una situación económica. ¿Qué pasa si yo tengo pérdida contable y por adiciones y deducciones termino una utilidad de trabajadores? Que tengo una utilidad tributaria y con eso tengo que distribuir a trabajadores. Sí. Pero eso no debería ser así. Ya, cámbiate de país si no te gustan las leyes. ¿Sí? Eso es así, no se puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya tengo una nueva utilidad contable. Y esa utilidad contable, ¿qué sigue? Ahora sí calculemos la renta neta imponible, la base para calcular impuestos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que volver a copiar todo esto. ¿Cierto? Copiemos. Control C. Volvemos a ponerlo acá. Control. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahora? Una adición por los intereses, una adición por vacaciones, una deducción por discapacitados, 35.000 de deducción por depreciación acelerada y gasto de representación por 20.000. Y ahora sí, nuevamente que tenemos, ahora sí vamos a calcular la casilla 113. ¿Cómo se calcula? Renta neta imponible. ¿Cuánto sería nuevamente? Ahora sí sumamos. Sí, vamos a sumar. ¿Cuánto tenemos de renta neta imponible? 981.000, ¿correcto? Y esos 981.000 que tenemos es la renta neta imponible. ¿Cuál sería el impuesto? La tasa es 29.5% y tenemos ahora 981.000 por 0.295. Conclusión, ¿cuál es el impuesto a la renta corriente? 289.395. ¿Todos claros hasta ahí? ¿Qué cosa es eso? Impuesto a la renta corriente. ¿Qué cosa es eso? Lo que va a la casilla 113. Dígame. Me parece que estás duplicando la operación. A ver, vamos a ver. Del millón 90 menos 109, ahí sería a eso aplicarle el 29.5, me parece. No. A ver, vamos a ver. Porque ya estás descontando y sumando las adiciones y deducciones. No, a ver, le vamos a explicar el proceso. El primero, a ver, por eso quiero que me tomen atención. El primer proceso es contable. El primer proceso contable es, tenemos que calcular la participación de utilidad de los trabajadores. La participación de utilidad de los trabajadores es la utilidad contable más todas las adiciones menos todas las deducciones. Esa es una base imponible, no de impuesto a la renta, es de participación a los trabajadores. ¿Cuánto suma eso? 109.000, ¿correcto? Y la lógica es esta, mire, si usted tiene 1.000.000 de soles de utilidad contable
y tiene una participación de trabajadores de 109, ¿cuál es su utilidad contable? El millón menos 109. ¿Se entiende? La nueva utilidad contable o la utilidad contable final, después de la participación de los trabajadores, será igual a 1.000.000, 4, si es que quiere para no combinar, porque a veces cuando combina, 1, 2, 3, 4, menos 109.000. Listo, se acabó. Hasta ahí terminó el proceso contable. Y usted tiene ya una utilidad. No tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver con que ya deducí, no. Usted primero llega a un número, deben tener en cuenta. Llega a una base para la participación de los trabajadores. Calcula y ya tiene la participación de los trabajadores. Y tiene utilidad contable menos participación de los trabajadores, es la nueva utilidad contable o la utilidad contable después de participación a los trabajadores. ¿Se entiende? Bien. Eso usted lo va a poder corroborar con o en todo caso poderlo repasar con la misma cartilla. Ya lo vamos a ver al final. Y ustedes mismos lo van a hacer, ¿no? Lo van a hacer porque en media hora lo podemos hacer y podemos liquidar el impuesto con toda tranquilidad. Perfecto. Una vez que tiene la utilidad contable ya descontada la participación de los trabajadores, ¿qué hay que hacer? Nuevamente, ahora sí toca calcular otro número que se llama renta neta imponible. Otra vez es otro número. Ojo, que eso tema de utilidad tributaria es, entre comillas, es otro número para determinar cuál es la base que va a impactar a la tasa que me toca aplicar, en este caso en un régimen general 29.5. ¿Qué hay que hacer en todo caso? A la utilidad contable, después de la participación de los trabajadores, generar las adiciones que correspondan y las deducciones que correspondan. Por lo tanto, llegamos a una utilidad tributaria o una renta imponible de 981.000. ¿Me siguen hasta ahí todos? Entonces tenemos la utilidad contable después de la participación de trabajadores, más todas las adiciones, menos todas las deducciones. Si hubiera pérdida, la compensación de pérdida bajo el sistema A o B que corresponda. Y tenemos otro número. Ese otro número, mal llamado utilidad tributaria, que técnicamente se le llama renta neta imponible, es la base por la cual tenemos que aplicar el impuesto o la tasa legal vigente. ¿Cuál es la tasa legal vigente? 29.5. Entonces, 981.000 por el 29.5 que me da 289.395. ¿Qué cosa es eso? El impuesto a la renta corriente. El impuesto a la renta que tengo que pagarle a SUNAT el día de hoy. El que voy a llenarme el papelito para el tema de guía faudario. Freddy quiere hacer una consulta. Dime, Freddy. Teodoro, algo que me molesta que está diciendo eso. Es lo mal llamado utilidad tributaria. Sí, dale. Yo digo que está bien llamado utilidad tributaria. Bien, vamos. Porque la fuente del término utilidad tributaria no la inventé yo. Está en la DIC 12. En la versión original se llama Taxable Profit. ¿Vale? ¿Y qué dice? ¿Y cuál es la traducción que hacía como utilidad tributaria? ¿Y qué dice eso? Es la utilidad del periodo determinado por las reglas tributarias de cada país. Bien. O sea que el término sí existe. Bien. Y en el Perú le llaman, ¿cómo dice que le llaman? Renta neta imponible. ¿Qué es un número? En Bolivia le llaman utilidad, no, le llaman utilidad empresarial. Dale. ¿De acuerdo? Pues el término utilidad tributaria sí existe. Ya. Te explico yo. Si yo te digo utilidad y pérdida, ¿para ti qué sería utilidad? ¿Algo que te vas a llevar al bolsillo o algo que te vas a poder repartir? Yo diría que sí. ¿Qué te vas a repartir con la utilidad tributaria si tienes una pérdida económica? Nada, lo único que vas a repartir es impuestos al Estado. Que mi apreciación, desde mi punto de vista, si alguien me dice que tengo una pérdida de 1 millón, pero una utilidad tributaria de 2 millones, yo estaré triste. Porque además de haber perdido 1 millón, tengo que pagarle el 30% por los 2 millones al Estado. Entonces, para mí no es una utilidad. Apreciaciones desde varios ángulos, desde el tipo de vista económico es, si yo tengo una pérdida contable de 1 millón, he perdido 1 millón y estoy triste. Y voy a estar más triste aún si tengo una utilidad tributaria de 2 millones, porque voy a tener que pagar al Estado hoy día el importe de 600.000. Apreciaciones distintas, y esa es parte del ping-pong de tener algunas apreciaciones de orden económico, ¿sí? El término de utilidad tributaria para mí sigue siendo, entre comillas, para mí es un número, es una renta neta imponible, una base por la cual yo voy a pagar impuestos, ¿sí? Apreciaciones desde mi punto de vista. No, pero yo no te he dicho qué es lo que me parece. Yo te he fundamentado en una contable válida. Vale. Yo te he dicho que si no, cualquiera puede opinar. No, vale, está válido. Bien, seguimos. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ir a determinar el impuesto a la renta corriente, que no es otra cosa, ¿sí?, que el impuesto que yo tengo que pagar al fisco bajo reglas tributarias. ¿Cuánto es? 280.395. Bien.
¿Y cómo voy a registrar eso en mis asientos de cierre? 88 a la 40. ¿Cuánto es eso? 289,935. ¿Ok? Bien, excelente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ese asiento? Yo le voy a pagar al Estado, ¿cuánto? 289,395, que es el impuesto a la renta corriente determinado bajo reglas tributarias de la ley del impuesto a la renta y que tiene que incrustarse y ponerse en la casilla 113 del PT 708. Ahora sí, la pregunta, ¿ese importe yo lo puedo llevar directamente a la casilla 490? No, salvo que tuvieran diferencias temporales. Veamos, ¿cuál es la diferencia temporal? Acá tenemos una adición y acá tenemos una deducción, ¿correcto? Oye, mira, pero es igualito al anterior, sí, pero acá hemos partido con un criterio más que es la participación de las utilidades. Veamos, entonces, ¿qué tenemos? Oye, la adición que tenemos, ¿qué me genera? ¿Un mayor pago de impuestos o un menor pago de impuestos? Mayor pago de impuestos. ¿Me genera activo diferido o pasivo diferido? Activo diferido, ya lo tenemos claro, lo tenemos mapeado, ¿no? 37,68, ¿por cuánto va a ser? La tasa de la adición temporal por el 0.295, ¿ok? ¿Sí? ¿Todos ahí? Y el otro sería, oye, tengo una deducción de tipo temporal. ¿De cuánto? De 35. En esa deducción, por el tema del beneficio de la depreciación acelerada, ¿pago más o menos impuesto? Pago menos impuesto. ¿Por cuánto? Por la tasa, por esa diferencia temporal. Entonces, ¿es activo o pasivo diferido? Pasivo diferido, porque yo pago menos impuesto ahora, pero voy a pagarlo en el futuro. Será 35.000, en este caso menos 35.000, para que esto no salga negativo, por 0.295. Y ya está. Y tenemos estas tres lecturas. ¿Por qué las tres lecturas siempre van a estar? Para efectos de no confundirnos. Yo lo quiero hacer de manera académica. ¿Cuál es la primera parte? ¿Qué dice acá? 88 cargada. ¿Qué es lo que nos dice? Estado, yo te debo el importe de 289.395 porque he calculado mi impuesto a la renta corriente, porque lo he puesto en la casilla 113 y bajo normas tributarias yo te voy a pagar esa cantidad. ¿Correcto? Muy bien. El segundo, ¿qué dice? El segundo dice, Estado, tú me has hecho pagar el importe de 35.400 de más. ¿Por qué de más? Porque no me ha dejado deducir unas vacaciones que desde el punto de vista contable son un gasto. Desde el punto de vista contable afectan mi estado de resultados. Pero como no he cumplido la condición del pago hasta el cierre del vencimiento de la EJ, tú no me dejas deducirlo. Y me haces que te pague 35.400 de más. Bien, te los he pagado. Pero estoy registrando ahí que cuando yo cumpla la condición del pago, me vas a permitir deducirlo. Y ahí está la diferencia temporal. ¿Sí? Oye, la diferencia temporal te permite ajustar en este caso o deducir el tema del gasto por impuesto a la renta, pero te permite tener un escudo para el futuro, para hacerlo deducible. Perfecto. Y lo otro es la deducción temporal. La deducción temporal, ¿qué implica? Oye, por norma, esto no es gasto, pero es un número que me permite pagar menos impuestos hoy, pero devolver en el futuro. Depreciación acelerada, entre comillas. ¿Ok? ¿Y cuánto sería eso? 35.000. ¿Cuánto dejo de pagar impuestos hoy? 35.000 por la tasa. 35.000 por 29.5. ¿Cuánto dejo de pagar hoy? 10.325. ¿Y qué diría? Estado, no te pago hoy 10.325 y te pagaré en el futuro esos 10.325. Por tanto, yo genero el tema de pasivo diferido. Mejor dicho, deuda en favor del Estado. ¿Sí? En un término, como le digo, académico, para que se pueda entender de qué estamos hablando. Y entonces, más o menos, la figura termina de esta manera. Estado, yo te debo 289.395, pero recuerda que tú me debes 35.400 porque no me has dejado deducir, me has hecho pagar a la mala 35.400, pero también yo te debo 10.325 porque tú me has dado un beneficio por norma legal de poder deducir algo de manera acelerada para pagarte en el futuro. Entonces tendrías tres esquemas, dos deudas y una cuenta por cobrar, en línea general, ¿no? Aunque el término contable no sea el correcto, más o menos este resumen dice, Estado te debo 289 y Estado te debo 10.325. Pero tú también me debes 35.400. ¿Quién debe más? ¿Yo al Estado o el Estado a mí? Yo le debo al Estado.
el saldo de esa 88, ¿cuánto será? El gasto por impuesto a la renta. Entonces, llevemos esto a una cuenta 88, mayoricemos, ¿y qué vamos a tener en la cuenta 88? Generamos una mayorización, cuenta 88, ¿y qué tenemos? Encargos, ¿qué tenemos? Lo que yo le debo por impuesto a la renta corriente más lo que le debo por el pasivo diferido por depreciación acelerada, 299. ¿Y qué me debe el Estado? 35,400. Conclusión. ¿Debo o me deben? ¿Gasto o ingreso? Gasto. ¿De cuánto es el gasto? ¿De cuánto es el gasto? Restemos pues, ¿sí? ¿Cuál es la resta? Yo le debo al Estado 299 y él me debe, perdón, 299 y él me debe 35,400. Conclusión, el gasto por impuesto a la renta es 264. ¿A dónde va este importe? ¿A qué casilla? A la casilla 490. Y estamos, miren, hemos llegado a nuestra casilla 113, que es esta, mucho cuidado, la casilla 113 y la casilla 490. Es importantísimo que cuando terminemos este esquema usted por lo menos le den una miradita a los 4 últimos PTs y más aún, vean su hoja de trabajo de adiciones y deducciones y se van a dar cuenta que tienen adiciones temporales, adiciones permanentes y seguramente estas casillas van a ser iguales. Situación que es incorrecta, ¿sí? Situación que ustedes pueden analizarlo en cada una de las cartillas de hoy hasta 10 años atrás, si es posible. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? Entonces, ¿cuál es el resumen para entrar al caso práctico general? El resumen es lo siguiente, y pueden anotarlo. Empezamos por la utilidad contable. ¿Quién me da la utilidad contable? Mi hoja de trabajo de mi software, ¿correcto? A partir de ello, yo digo una pregunta. Oye, ¿tengo obligación legal de participar en las utilidades de los trabajadores? Respuesta, sí. Pasé más de 20 trabajadores. Primer paso, calcular la participación de utilidades de los trabajadores, que será sobre una base tributaria. Sobre una base tributaria que me va a permitir calcular este importe de participación de los trabajadores. Es un importe que va a, digamos, incrustarse o se va a poner en la estructura de los estados financieros. Si es costo, al costo de ventas. Si es gasto, al gasto de ventas o al gasto de administración. Sin embargo, en el PDT hemos dicho que va en una casilla, ¿ya? Pero eso es un tema solo de presentación. A partir de ello, tengo la utilidad contable menos la participación de los trabajadores, es, digamos, la nueva utilidad contable. Y volvemos a cerrar el círculo ahí, ¿correcto? Entonces, primera pregunta, ¿sobre qué se paga la participación de utilidad de los trabajadores? Sobre un número, sobre una base de tipo tributario, ¿sí? A partir de ello ya tenemos la utilidad contable. ¿Qué sigue? De la utilidad contable, lo primero que debo hacer es calcular el impuesto a la renta corriente. Igual casilla 113. Eso es lo que primero vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Partimos de la utilidad contable, después de deducir la participación de los trabajadores, ponemos todas las adiciones y ponemos todas las deducciones. Ahí no nos interesa si son temporales o permanentes. Sin embargo, en la casilla del PDT tenemos que llenar una por una si es temporal o permanente. O sea, igual lo tenemos que hacer. Pero para calcular la base, ¿sí? La base o la renta neta imponible, yo tengo que tener utilidad contable más todas las adiciones menos todas las deducciones, me da la renta neta imponible. A partir de ello, ¿qué hago? Calculo la tasa, o pongo la tasa, aplico la tasa y me sale el impuesto a la renta corriente, que es la casilla 113. Y ya tengo mi primer asiento contable, de 88 a la 40. ¿Qué dice ese asiento contable? Estado, te debo el importe tanto por la determinación del impuesto a la renta corriente bajo normas tributarias. ¿Bien? Para llevarlo a la casilla 490, este importe es un elemento, pero falta el otro. El otro importe está vinculado a las diferencias temporales. Todas las adiciones las suma en un bloque, ¿sí? Impacta por la tasa del impuesto y registra 37 al 88. La suma de adiciones temporales por la tasa del impuesto, 37 a la 88. Todas las deducciones temporales, ¿sí? Impacta por la tasa del impuesto y registra 88 a la 49. Y va a tener solo 3 asientos en resumen: el impuesto a la renta corriente, el activo por impuesto a la renta y el pasivo por impuesto a la renta.
impuesto a la renta corriente más el pasivo por impuesto a la renta es lo que yo le debo al Estado, menos el activo por impuesto a la renta es lo que el Estado me da a mí. La diferencia de ellos, si el gasto es mayor que el ingreso, me genera un gasto por impuesto a la renta. Por lo tanto, habrá un impuesto a la renta por pagar. Pero puede ser también una situación inversa, donde no me genere gasto por impuesto a la renta, sino me genere ingreso por impuesto a la renta. Implicaría más bien que el Estado estaría en deuda conmigo, y eso es lo que sucede cuando existen pérdidas tributarias. Ese es un esquema resumen de la determinación correcta del impuesto a la renta, respetando, por supuesto, la norma contable, para después terminar en la liquidación del impuesto a la renta bajo norma tributaria. Bien, ahora vamos al caso práctico, que me gustaría que ustedes ya lo vean en su casa, pero sí vamos a hacer la liquidación, ¿ya? ¿Qué pasa con la cartilla? Con independencia de los criterios esbozados acá, que en realidad la cartilla todos los años tiene sus errores, pero ya este año se han pasado de vueltas. Hay errores de tipo contable y tributarios terribles. Sin embargo, no es digamos, esta clase para analizar si el gasto es o no deducible. Lo que me interesa en este momento es el criterio. ¿Tenemos un reparo? Sí. ¿Es adición o deducción? Lo que me interesa es eso. Es adición. ¿Es temporal o permanente? Temporal. Permanente. Excelente. ¿Es adición o deducción? Deducción. ¿Temporal o permanente? Temporal o permanente. Eso es lo que me interesa en esta parte. Porque a partir de ello, yo voy a hacer mi hoja de trabajo en Excel que me diga adición 1, tipo temporal. Adición 2, tipo permanente. Adición 3, tipo temporal. Y así contabilizar todas las adiciones. Y al final voy a tener un resumen, ¿sí? No sé si por acá está la nota. Un resumen de este tipo, ¿ya? Al que vamos a llegar, o al que ustedes van a llegar, cuando empiecen a trabajar ese caso práctico. Bien, vamos a llegar a esto. Que tenemos una utilidad contable, ¿cierto? Que de ahí vamos a calcular la participación de utilidad de los trabajadores. Y que tenemos una utilidad contable, digamos, después de participación de utilidad de los trabajadores. Esto vamos a tener. Utilidad contable, participación de utilidad de los trabajadores, utilidad contable después de la participación de los trabajadores. ¿Ok? Bien. Y de ahí vamos a decir, ¿qué tenemos? Adiciones temporales, adiciones permanentes, deducciones temporales, deducciones permanentes. Este resumen es el que corresponde a estos últimos 50 minutos. Saber cuánto tenemos de adiciones temporales, saber cuánto tenemos de adiciones permanentes, saber cuánto tenemos de deducciones temporales y saber cuánto tenemos de deducciones permanentes. Vamos a hacer un ejemplo así en genérico. Vamos a suponer que las adiciones temporales son 20, o son 30, o son 50, que suman 500.000 soles. Ok, muy bien. Aquí la utilidad contable suma 1 millón, después de participaciones. Las adiciones permanentes suman 300.000 soles. Muy bien. Las deducciones temporales suman 100.000 soles. Y las deducciones permanentes suman 80.000 soles. Mapeen esto. Si ustedes mapean esto, lo demás se calcula solito. ¿Ya? Veamos. Nuevamente, utilidad contable, la que vota su hoja de trabajo. Participación de utilidades. Vamos a hacer un cálculo parecido a la determinación del impuesto a la renta corriente y automáticamente tenemos el importe. Cuando tenemos el importe, se lo restamos a la utilidad contable y tenemos la utilidad contable final, que es la utilidad contable después de participación de los trabajadores. Este resumen es el que vamos a trabajar ahorita, ¿no? Vamos a estudiar 1, 2 o 3 y vamos a llegar a esto. Con esas 34 adiciones que están ahí, que son A, y 5 deducciones, vamos a tener este resumen. Adición temporal, adición permanente, deducción temporal, deducción permanente. Y vamos a decir, oye, sobre esto, vamos a ver, ¿qué tenemos? Primero vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular? El impuesto a la renta corriente. ¿Cómo calcula el impuesto a la renta corriente? La utilidad contable más todas las deducciones menos todas las deducciones. ¿Cuánto es la renta neta imponible? Renta neta imponible, ayúdenme, 1 millón más 500 más 300 menos 100 menos 80. ¿Cuánto es la renta neta imponible? 1 millón 900. Ayúdenme.
900.000 80, ¿cierto? ¿Sí? A ver, 980, 1.980.000. ¿Ahí? ¿Todos ahí? Miren. ¿No? 1.600.000. 620. Listo. ¿Todos de acuerdo? Síganme, háganlo por favor. Listo. A partir de ello, ¿qué tenemos? La tasa. ¿Cuál es la tasa? 29.5%. ¿Cuánto es eso? 467, 900. ¿Qué cosa es esto? Impuesto a la renta corriente. Casilla 100. ¿Clarísimo? ¿Sí? 477. ¿Cómo hacemos? 88 a la 40 por 477.900. Listo. Luis, ¿ahora qué sigue? Como ya tenemos este trabajo que vamos a hacer en este momento, que es el resumen, voy a decir, adición temporal, ¿voy a tomarla en cuenta? Sí. ¿Adición permanente, ¿lo voy a tomar en cuenta? No. ¿Deducción temporal, ¿lo voy a tomar en cuenta? Sí. ¿Deducción permanente, ¿lo voy a tomar en cuenta? No. De todas las adiciones que me van a generar, un asiento contable, que es el activo 37 al 88, por estos, adición temporal, que es esto de acá, por la tasa del 29.5%. Nos va a generar el asiento contable. ¿Cuánto sería? 500.000 por 29.5, ¿cuánto es? $500.000 por 29.5. 147.500. Ok, 147.500. Listo. Siguiente asiento. Las diferencias temporales o las deducciones temporales que tenemos acá son 100.000 por el 29.5 que me da pasivo diferido, 88 a la 49. ¿Por cuánto? 295.000, ¿cierto? No, perdón, 29.500. 29.500. Ok, 29.500. Listo, con esto terminamos el proceso. Ahora sí que toca mayorizar. ¿Qué mayorizamos? La cuenta 88. ¿Qué dice la cuenta 88? Estado te debo 477.900. Estado tú me debes 147.500. Estado yo te debo 29.500. Conclusión, ¿quién es mayor? ¿El gasto o el ingreso? El gasto. ¿Y cómo queda como gasto? Sumen estos dos y resten este, por favor, me dan el saldo de la 88. Me queda un saldo deudor. ¿De cuánto? ¿Me ayudan? 477.900 más 29.500 menos 147.500. 359.900. ¿Qué significa esto? Esta es la casilla 490. La casilla 490, ¿correcto? Y la casilla 113. ¿Qué implica? Que la casilla 113 yo estoy pagando 400.